Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos con el capítulo 3 y estamos desde el 11 hasta el 18. Hemos leído ya una partecita, vamos a mirar de nuevo solamente para subrayar algún elemento y continuar. Aquí nos dice desde el 10. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Él respondió, habla porque tu servidor escucha. El Señor dijo a Samuel, mira, voy a hacer una cosa en Israel que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Aquel día realizaré contra él todo lo que dije acerca de su casa, desde el comienzo hasta el fin. Yo le anuncio que condeno a su casa para siempre a causa de su iniquidad, porque él sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los reprendió. Por eso juro a la casa de Elí, jamás será expiada la falta de su casa, ni con sacrificios, ni con oblaciones. Samuel se quedó acostado hasta la mañana. Después abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contar la visión a Elí. Entonces Elí lo llamó y le dijo, Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió él. Elí preguntó, ¿qué es lo que te ha dicho? Por favor, no me ocultes nada, que Dios te castigue si me ocultas algo de lo que Él te dijo. Samuel le contó todo sin ocultarle nada. Elí exclamó, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Entonces Elí, como decíamos aquí, no se equivocó al sospechar que Dios era el que le estaba hablando y el que le estaba llamando a Samuel insistentemente. Ahora, la voz de Yahvé se confirma diciendo los castigos, estos castigos contra la familia de Elí que anunció antes ya otro profeta. Miremos un poco en el capítulo 2, 27, un hombre de Dios se presentó a Elí y le dijo, así habla el Señor, yo me rebelé a la familia de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, bajo el poder de la casa del faraón. Elegí a tu padre entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y subiera a mi altar, para que hiciera arder el incienso y llevara el efod en mi presencia. Y asigné a la familia de tu padre todas las ofrendas que hacen quemar los israelitas. ¿Por qué entonces pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que yo prescribí para mi morada? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí,
haciéndolos engordar con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por eso el Señor, el Dios de Israel, pronuncia este oráculo. Yo había dicho que tu familia caminaría siempre en mi presencia. Pero ahora, oráculo del Señor, lejos de mí todo eso, porque yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian son humillados. Llegan los días en que amputaré tu brazo y el de la familia de tu padre, de manera que no habrá más ancianos en tu casa. Tú verás un rival en la morada, y aunque todo le vaya bien a Israel, nunca habrá ancianos en tu casa. Sin embargo, mantendré a algunos de tus descendientes cerca de mi altar para que se consuman sus ojos y se desgaste tu vida. Pero todos los vástagos de tu casa morirán en la flor de la edad, y te servirá de señal lo que le sucederá a tus hijos Jofní y Pinjas. Ambos morirán el mismo día. En cambio, yo me suscitaré un sacerdote fiel que obrará conforme a mi corazón y a mis deseos. Yo le edificaré una casa duradera y él caminará en presencia de mi elegido todos los días de su vida. Y todos los que subsistan de su casa irán a postrarse delante de él por una moneda de plata y una miga de pan. Y le dirán, admíteme por favor a cualquiera de las funciones sacerdotales para que tenga un pedazo de pan que comer. Se dan cuenta, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad?, lo que nosotros encontramos aquí. Primero, decíamos en ese capítulo 3, Elí nos está equivocando de lo que en este momento Samuel tiene como visión. Llega a intuir, pero coña deñas en en el capítulo 2 es bastante fuerte, bastante duro, porque aquí está no decimos la maldición, pero la profecía que dice este es el elemento consecuencial de las acciones que ustedes fueron llevando, sobre todo de los hijos de ustedes. Primero te presenta un hombre de Dios en general, ¿verdad?, que se le presenta y le va a decir. Primero la parte histórica, vaya pa peñan de Yara lleva, nene no iba de cueva, vaya pa peñan de Yara, toda la familia, todo el pueblo. Pero dentro de este pueblo tiene que haber una organización y tiene que haber alguien que lleve adelante todo este aspecto ritual, este aspecto religioso, este aspecto de continuar la riqueza de Dios que se ofrece, ¿verdad?, al pueblo por medio del sacerdote en este caso, ¿verdad?, en esta organización ritual. Así habla el Señor, yo me revelé a la familia de tu padre cuando ellos estaban en Egipto. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. El 1 de diciembre el Papa Francisco entregará el premio Ratzinger al padre Michel Fedou, profesor jesuita, y al doctor Joseph Weiler, abogado y primer judío en recibir esta distinción. Este es el 11º año del premio Ratzinger, que es la iniciativa más importante de la Fundación Vaticana dedicada al Papa emérito. El premio reconoce a personas por sus publicaciones, investigaciones y trabajos en los campos de la teología, la escritura y la filosofía, pero también es un modo de reconocer el trabajo académico de Benedicto XVI. Un teologo che ha saputo aprire e alimentare la sua riflessione e il suo dialogo culturale verso tutte queste direzioni insieme, perché la fede e la Chiesa vivono nel nostro tempo e sono amiche di ogni ricerca nella verità. Parlo di Joseph Ratzinger. El Papa Benedicto XVI es conocido por su dedicación a la enseñanza de la teología, ya que fue profesor en Alemania durante muchos años. Está considerado como uno de los teólogos más importantes del siglo XX. Cuando el Papa Ratzinger fue elegido, yo estaba situado aquí, en este sitio, transmitiendo en directo el telediario, y recuerdo que en un primer momento me quedé un poco perplejo. Habemus papam. Cardinalem Ratzinger. Pensé que el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
no era el hombre adecuado para ser papa, porque lo imaginaba demasiado rígido, demasiado duro, poco paterno. Pero me bastó verle aparecer en el balcón central de la Basílica Vaticana. Recordaréis que tenía ojeras, tenía el aspecto muy cansado y me inspiró enseguida mucha ternura. Y luego dijo aquellas famosas palabras: Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Entonces comprendí que iba a ser verdaderamente un gran papa. ¿Cómo fue el pontificado de ese cardenal alemán de 78 años, al que una leyenda negra pintaba como un Panzer o un Rottweiler? ¿Qué sorpresas reservaba? ¿Merecería pasar a la historia? Benedicto XVI, el Papa emérito. Corría el año 1927, cuando en una aldea de Baviera llamada Markkamin nacía Joseph Ratzinger. Sus padres, de clase modesta, le educaron en la fe católica. De joven, vivió los horrores del nazismo y de la guerra. En ese trágico ambiente maduró su vocación al sacerdocio. Se ordenó a los 24 años junto a su hermano mayor, Georg. Soñaba con ser profesor de teología y lo consiguió con creces. Él estudia en Frisinga y Múnich, es decir, en Baviera. Después saca la plaza de Teología Fundamental en Bonn. Estas son algunas de las prestigiosas universidades estatales donde Ratzinger enseñó teología como catedrático. Sus clases siempre estaban abarrotadas de universitarios. Y él me decía en una conversación así muy íntima que tuve con él, que le inspiraba mucho y que había pues una gran diálogo, ¿no?, entre profesores y alumnos. Yo fui profesor de Teología Fundamental después de mi doctorado con el profesor Joseph Ratzinger. La experiencia que viví con Ratzinger fue una experiencia extraordinaria. Encontré en él un hombre de una bondad impresionante, un gran teólogo. Él no es solo un profesor como tantos otros, él tiene una doctrina casi magistral, una explicación, presentación de la fe católica, casi como los padres de la Iglesia. El gran ejemplo, modelo, es San Agustín, también en relación con San Buenaventura, ¿no? Y con estos grandes personajes de la Iglesia, de la historia, podemos comparar también a Papa Benedicto XVI. En 1962, mientras enseñaba en Bonn, un evento histórico cambiará su vida. Comienza el Concilio Vaticano II. Uno de los más famosos padres conciliares, el cardenal Joseph Frings, de Colonia, le nombra su asesor teológico. Comienza para él una aventura apasionante. Como teólogo del concilio, pues fue pronto uno de sus figuras que alcanzaron mayor resonancia por su juventud, por el equilibrio de sus juicios, por la forma tan penetrante de ver el curso del concilio, superando aquellas posiciones extremosas. Esos extremos eran el inmovilismo a ultranza, que degeneró en el cisma del arzobispo Lefebvre, y el progresismo radical, que tendía a romper con la tradición de la Iglesia. Ratzinger siempre fue un gran innovador. Él siempre se consideró pues, como un teólogo de la continuidad, no de la discontinuidad, de la ruptura
como muchos pensaban, ¿no? Al considerar pues, el Concilio Vaticano II como un parlamento eclesial, ¿no? Dicen, no, eso no. De ese concilio podríamos decir que había dos versiones. El concilio real, ese concilio que vivieron los padres conciliares, y el concilio de los medios de comunicación. Lo que los fieles leían en la prensa eran rumores sobre cambios en el dogma y la moral de la Iglesia que se daban por ciertos. Esa versión mediática se presentaba como el espíritu del concilio. Por espíritu del concilio se entendía un cierto número de ideologías que, algunas veces, estaban en las antípodas mismas, incluso en oposición a la letra misma del concilio y de lo que los padres conciliares habían querido para la Iglesia. La Iglesia sufrió durante décadas el daño de aquellas distorsiones del concilio. En 2013, Benedicto XVI lo resumió con estas palabras fuertes. Sappiamo come questo concilio dei media era questo accessibile a tutti, quindi questo dominante, più efficiente, e ha creato tante calamità, tanti problemi, tante realmente miserie, seminari chiusi, conventi chiusi, liturgia banalizzata. Acabado el concilio en 1965, nace una revista que dará mucho que hablar, Concilium. Entre sus fundadores están Rahner, Hans Kühn y al principio el propio Ratzinger. La revista deriva hacia la crítica abierta al magisterio, al Papa y a la misma letra del concilio. Demasiado para Ratzinger. Joseph Ratzinger se distancia de ellos creando otra revista que es Communio, ¿no? Que atiende mucho más al verdadero texto del Concilio Vaticano II y que representa una gran ayuda, en donde él pues trabaja conjuntamente con personas como Henry de Lubac o Hans Urs von Balthasar. Algunos se sorprendieron de ese cambio del prometedor teólogo bávaro. Esa es la teoría del gran giro, o sea, de cómo de repente Ratzinger, de ser un progresista recalcitrante, se convierte en un conservador pues un poco atípico, ¿no? Él dice, no cambié yo, han cambiado ellos. En 1966 deja Münster y se va a la Universidad de Tubinga, la meca de la teología alemana. Ahí coincide con Hans Kühn, que es quien le llama a la cátedra. Y después le pilla un poco el ambiente de mayo del 68 y él decide hacer teología con más serenidad y entonces se va a una universidad recién fundada que es Ratisbona. O sea, que era como descender de división. Ratisbona, bella ciudad a orillas del Danubio. Allí enseñaba el profesor Ratzinger en 1977, cuando algo inesperado turba su tranquilidad. Ha sido elegido arzobispo de Múnich y Frisinga. Dejar la universidad para gobernar una gran diócesis le cuesta, pero era poco comparado con la pesada cruz que le esperaba después. En 1981, Juan Pablo II le llama a Roma y le nombra prefecto para la Congregación de la Fe. Serán años de crisis, ataques personales y horas amargas. Quizás no haya un puesto, una misión o encargo que atraiga tantas críticas como el de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Congregazione per la Dottrina della Fede. Además, aquellos años entre 1982 y el 2005, o sea, 23 años, eran años de fuego. Y él, al lado de Juan Pablo II, ha debido trabajar mucho y también ha atraído ciertamente muchas críticas. Claro, que el defender la fe no es un paseo fácil. Como prefecto, debe ayudar al Papa a conducir la barca de Pedro en un mar de hostilidad. Era dialogante, pero no políticamente correcto, y se ganó enemigos. La brújula del Papa Benedicto y antes del cardenal Ratzinger no fue nunca la opinión pública, sino la verdad. Y además esas etiquetas, el Panzer Cardenal, el Rottweiler, son sanbenitos que le colgaron al cardenal personas que no le habían conocido. Poseía una inteligencia muy clara, muy diáfana, muy aguda, pero como persona verdaderamente era muy manso. Mi señora, yo, mis hijas, hemos tenido el privilegio de acoger al cardenal Ratzinger algunas veces a cenar a casa. Era extraordinario, con esa humildad, con esa fineza de alma, con esa delicadeza, en la que uno podía plantear con total libertad sus preocupaciones, una figura tan lejana a aquella con la que muchos medios de prensa lo presentaron. El presunto Rottweiler era en realidad tímido, pero cariñoso con todos. El mundo pudo verlo en su primera visita como papa a un hospital pediátrico. Allí les dice conmovido que Jesús ama especialmente a los niños y a los enfermos. Está claro también que ser prefecto quiere decir que cada día tenía que recorrer un poco el Via Crucis del Señor y llevar la cruz que nos promete el Evangelio. Esto es lo que hizo y la llevó con alegría, con valentía y también con una gran dosis de humor. Como prefecto de la doctrina de la fe, deberá intervenir en temas muy conflictivos, como la teología de la liberación. Lo afrontará en 2 documentos. El primero criticaba la influencia marxista en algunas de sus corrientes. En mi país, la teología de liberación fue muchas veces simiente de movimientos revolucionarios, movimientos terroristas. El Sendero Luminoso. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando y estamos estudiando el libro de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10 y luego del 11 al 18. Vemos después la visión, en qué consiste. Pero esto mismo nosotros ya encontramos también, decíamos, en el capítulo 2, desde el 27 en adelante, hasta el final prácticamente, que es el versículo 36, ¿verdad? En el versículo 36, ahí concluye y nos dice lo que ha de suceder con la familia de Elí. Toda esa primera parte nos decía el regalo de parte de Dios para con su pueblo. Nos hablaba y nos decía de lo que Dios amaba, quería a su pueblo, le ofrecía. Y cómo les liberó. Yo les saqué de Egipto. De ahí, de la familia tuya, ¿verdad? Con tu padre, a ellos elegí a tu padre entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y subiera a mi altar, para que hiciera arder el incienso y llevara el efod en mi presencia. Es decir, aquí se está hablando y se está presentando todo lo que dice Dios a la familia de Elí. Yo les había prometido todo. Amén, van a verme. Y asigné también a la familia de tu padre todas las ofrendas que hacen quemar los israelitas. ¿Por qué entonces? Aquí ya viene la parte de Dios que se queja un poco y comienza a decir, amén, van a verme. ¿Por qué? Porque viene el por qué. ¿Por qué entonces pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que yo prescribí para mi morada? Ciertamente que nosotros estamos mirando también el trasfondo famoso. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto?
Detrás de todo esto estaba la famosa controversia entre el santuario de Silo, que tenía mucha fuerza, y es un santuario mucho más antiguo, ¿verdad? Donde comienza, donde el israelita va. Después, sin embargo, se va cambiando y el autor sagrado está presentando y está diciendo que el templo de Jerusalén es el lugar donde Dios se ha de manifestar. Y pone en boca de Dios justamente, Dios que dice, Dios mismo, es ese lugar. Allí yo me voy a manifestar, en ese lugar yo me voy a manifestar. Bueno, todos estos elementos nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros para que podamos entender ese camino que estamos realizando, este camino que nosotros estamos mirando también como la finalización de lo que es el santuario de Silo. Y lo que es también, por otra parte, el inicio o el refuerzo o el subrayado especial que se le está haciendo al templo de Jerusalén. Y entonces después le hace recordar, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Y es lo que pasa, ¿verdad? Le está echando en cara, ¿verdad?, a Elí. Este es el profeta que se le acercó, ya después de la situación bastante controvertida, bastante difícil, de lo que estaban haciendo los hijos de Elí. Elí era ya muy viejo y oyó hablar de todo lo que decía de sus hijos a Israel y cómo se acostaban con las mujeres que prestaban servicio a la entrada de la carpa del encuentro. Entonces les dijo, ¿por qué hacen estas cosas? Oigo hablar a todo el pueblo de las malas acciones que ustedes cometen. No, hijos míos, no es nada bueno el rumor que se hace correr entre el pueblo del Señor. Bueno, esto es lo que Elí escucha, esto es lo que Elí sabe, esto es lo que sus hijos están haciendo. A la puerta, dice, a la entrada de la carpa. Y ahora entonces están asumiendo uno de los elementos importantes. El joven Samuel, por su parte, dice, iba creciendo y era apreciado por Dios y por los hombres. Entonces se dan cuenta, tiene una lógica muy interesante, pero cómo poco a poco este santuario que era tan importante, el santuario de Silo, viene al desuso. ¿Por qué? Y porque dentro de la teología y el autor sagrado que está escribiendo, está poniendo toda la tinta en una forma bastante negativa a lo que sucede aquí en Silo. En cambio, nosotros después veremos el templo, el santuario que está en Jerusalén, que entra en auge. La primera parte decíamos que le hace recordar todas las riquezas y todo lo que el Señor le ofrece al pueblo. Por otra parte, cómo el Señor elige a su padre. Yo le elegí a tu padre. Y aquí viene ya la decisión de Dios. Por eso el Dios de Israel pronuncia este oráculo. Pronuncia este oráculo. Yo había dicho que tu familia caminaría siempre en mi presencia, pero ahora, lejos de mí todo esto, porque yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian son humillados. Llegan los días en que amputaré tu brazo y el de la familia de tu padre, de manera que no habrá más ancianos en tu casa. Tú verás un rival en la morada y aunque todo le vaya bien a Israel, nunca habrá ancianos en tu casa. Es decir, aquí le está bajando y le está diciendo, ¿por qué? Y porque ustedes no hicieron bien las cosas. Hay peatam tema pendejewi, alleva, la pe, pipota, cuego, lo que sea, pea, hay peando y como abima, penendie. Y después la última parte dice, en cambio, después de que nosotros entendemos todo, el castigo que le va a venir, esta es como una profecía, ¿verdad?, de lo que va a suceder con la casa de Elí. Y ahora, en cambio, yo suscitaré un sacerdote fiel que obrará conforme a mi corazón y mis deseos. Yo le edificaré una casa duradera y él caminará en presencia de mi ungido todos los días de mi vida. Y todos los que subsistan de tu casa irán a postrarse delante de él por una moneda de plata y una miga de pan, y le dirán, admíteme por favor a cualquiera de las funciones sacerdotales. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yara Ñe en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los Cursos Modulares Bíblicos 2022. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel y estamos mirando, estamos comparando esta profecía que habíamos encontrado en el capítulo 2, desde el versículo 27 hasta el 36, que nos habla ya de este profeta. Es un profeta desconocido, no tiene nombre, pero que viene y que le dice a Elí lo que sucederá con su casa. Ave, hoy coma gato. Aquí ya viene, el Señor se manifiesta, le había llamado a Samuel, y Elí, entonces es ya como que tiene medio cola de paja lento oía, y porque hoy y a través del profeta. Oíma la visión, oíma ahí Samuel que recibe esta visión y entonces se le acerca de mañana temprano. Samuel se quedó acostado hasta la mañana. Es decir, estamos todavía en inacción. Estamos simplemente con esa profecía y con aquello que el Señor le anuncia en esta visión. Después abrió las puertas de la casa del Señor. Otro símbolo muy interesante, abrir las puertas, ¿verdad? Esto nos hace recordar lo que había hecho también el Papa Juan XXIII, al Concilio Vaticano II. Y ahí con eso más o menos diciendo, abro las puertas, tenemos que abrir las ventanas. Hay olor a rancio dentro, hay que ventilar nuevos aires. Qué interesante, un papa octogenario ya prácticamente, ¿verdad? Y entonces que llama nada más y nada menos que a un concilio, el Segundo Concilio Vaticano, que dio un giro, un vuelco maravilloso, ¿verdad?, para nuestra iglesia, que nos hace entender y que nos hace vivir profundamente en la libertad de los hijos de Dios, entendiendo y conociendo bien lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia, cómo ponerlo en práctica, cómo celebrarlo.
Hay tantos documentos maravillosos. Mira, coñandé, ya y cuán haya estudiana ella lleva. Allá pone, ñañemo tiempo, mi allá, ñañe pero ñañe monguetamí, porque estos son elementos fundamentales, esenciales que nos tienen que ayudar para que nosotros podamos también mirar siempre hacia adelante. Bueno, aquí estábamos diciendo que lo primero que hace Samuel es abrir las puertas de la casa del Señor. Estábamos en un templo, estábamos en Silo, nos damos cuenta que por dentro hay olor a rancio, olor a podrido, y que ahí los hijos de Elí no han hecho bien las cosas. Estamos yeyupe. ¿Cuál es el pecado de Elí? Y más adelante nos va a decir. Hoy cuapona jineque, hoy cuapona. Ñande ya le macuribe, ya le llegita jinepe, ya llamando amita, ya llamongeta de opear. Hoy cuapona oye yeyupe, no pena, ya ya oasa. Y la pesa, pero muy superficialmente. Aquí el autor sagrado entonces nos está llamando la atención a de bueno, la pepe y cuano y no lo iba a hija. Pepe no ya nada. Bueno, pea da peche. Ñande con angañe bonutas ya guataporá ya pota. Hay que poner un poco orden y disciplina en este aspecto. ¿Por qué? Y porque lo único que estamos haciendo es entonces llevando a la debacle al mismo santuario. La gente misma se da cuenta y entonces la gente ya no se acerca para eso, ¿verdad? Samuel entonces, después de que haya quedado acostado, espera todavía, procura inacción aún, abre las puertas, es un símbolo muy lindo de eso que no había, hasta ese momento no había entonces visión, ahora vuelve la visión, hay algo que va a suceder. Pero por otra parte no se atrevía a contar la visión a él. Y pojía lleva, y pojía la misión. Es una misión que le tiene que decir nada más y nada menos que al sacerdote, algo que ya había escuchado ciertamente Elí. En el capítulo 2, versículo 27 hasta el 36, cómo se le había anunciado a Elí, se le dijo ya. La peisa me peino hina etamba oye pues monoñe me EPM llevan ba esa base poje noigo inderube a noigo y jubecuela a tu familia peberu janwa la ipona mía lleva hay bajabe mami ba esa babe manan la pilla pobea hay jubeñan de yara obeja es en dupona o peñe pues no más en duabe upeare aite pe na peimo a magoabe. Pero después al final, ¿verdad? Dice, pero eso ya mirando la casa de Israel. Por eso es que termina el versículo aquí, 18. Samuel le contó todo sin ocultarle nada. O que llegue por una vez, pero el yo pues baite y dice, alguien de ya de castiga talandere y no sé, porque si hay contenido, si hay cuasemba, el oye ajinamba, ella para la oye eina. Samuel le contó todo sin ocultarle nada. Elí exclamó, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Que haga lo que mejor le parezca. Upea la sheipotá, entonces me seco ave lleva upea la she co angaya pose lleve. Y entonces pasamos ahora del versículo 19 hasta el final, porque después ya va a comenzar el capítulo 4. La palabra de Samuel llegó a todo Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Entonces dio claridad y en los años posteriores entonces el tema se fue serenando, se fue centrando, buscando una justicia basada en la justicia social de la Iglesia, no una preocupación por el pobre que estuviera infectada de la lucha de clases, ¿no? Del odio, que eso no caminaba. Una crisis muy desagradable que hubo de enfrentar como brazo derecho del Papa Juan Pablo II fue la de los escándalos por abusos sexuales de miembros del clero. En el año 1993, el Papa Juan Pablo escribe a los obispos americanos diciendo que afronten el tema. Después, en 2001, Juan Pablo II pasa esas competencias de la Congregación del Clero a la Congregación de Doctrina de la Fe, donde estaba Ratzinger. Ya era prefecto,
Me acuerdo bien porque yo ya trabajaba allí cuando empezaron los primeros casos de todo lo que se llama pedofilia. Él era el primero y también el más convencido de que había que clarificar, había que limpiar y donde fuera necesario aplicar un castigo, una limpieza. Y lo hizo con una gran determinación, ya como prefecto, y luego lo continuó también como papa. Esos sucesos le hicieron sufrir indeciblemente, pero no trató de ocultarlos. Ante una acusación o sospecha, su reacción era clara. Hay que verificar si las acusaciones son verdaderas o son falsas. O sea, también el acusado tiene el derecho a ser defendido. Después, también hay que tener el coraje de cortar. Ratzinger hizo de la defensa de la vida y de la familia una de sus prioridades. Durante 23 años, Ratzinger está colaborando con Juan Pablo II, formando un equipo vencedor, un tándem increíble, de colaboración muy estrecha en temas como son defensa de la vida, o defensa de la familia, o el trato pastoral con personas homosexuales. Hay un documento que es profético en este sentido. Y dice que debemos acoger a los homosexuales con respeto y con compasión, pues también son hijos de Dios y están llamados a vivir la castidad. Así pues, la Iglesia enseña que hemos de acogerles con compasión y ayudarles a alcanzar la santidad. Otro gran logro de Ratzinger en los años 90 fue la publicación del Catecismo de la Iglesia, guía de lo que un católico debe creer y practicar. Él me nombró para un pequeño grupo de 6 obispos con el encargo de redactar el catecismo. Él estaba a todas las reuniones, intervenía como uno más. Yo quedé muy impresionado por su capacidad de reflexión, su preparación teológica, que era un hombre muy absorbido por Dios. Es decir, él se había dejado secuestrar por Dios nuestro Señor. Ese catecismo era de alto nivel, pero Ratzinger poseía el raro don de bajar de las cumbres teológicas hasta el nivel de los niños, y que todos le entendieran. La mia catechista mi ha detto che Gesù è presente nell'Eucaristia. Ma come? Io non lo vedo. Ci sono tante cose che non vediamo e che esistono e sono essenziali. Per esempio, non vediamo la nostra intelligenza e la abbiamo. Anche non vediamo, per esempio, la corrente elettrica e tuttavia vediamo che esiste. Juan Pablo II le encargó interpretar la tercera parte del Secreto de Fátima, sobre el que tanto se había especulado. Como cardenal prefecto de la doctrina de la fe, estudió muy bien el tercer secreto de Fátima y preparó aquel comentario que se publicó en el junio del año 2000. En 2010 fue a Fátima, ya como papa, y advirtió al mundo de que el profético mensaje de la Virgen sigue vivo. La necesidad de penitencia y reconocimiento de pecado es algo que continúa y que continúa hoy de una manera seguramente más fuerte. Entonces el Papa dijo que la enseñanza del secreto no había terminado. La muerte de Juan Pablo II conmovió a millones de personas. ¿Quién podía suceder a aquel gigante que cambió el curso de la historia? Ciertamente, el cardenal bávaro no aspiraba a semejante cruz. Con motivo de la misa para la elección del nuevo Papa, el 18 de abril del año 2005, el entonces cardenal Ratzinger, que era decano del colegio cardenalicio, da una homilía en la que resalta la dictadura del relativismo.
si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. A pesar de eso, tal vez gracias a esa denuncia contra la dictadura del relativismo, Ratzinger fue elegido. Habemos Papam. Durante el pontificado de Ratzinger tiene lugar la operación limpieza, porque él tiene una idea de la reforma que tiene mucho que ver con la purificación. Esto está también en el Vaticano II. Do I think of the immense suffering caused by the abuse of children, especially within the Church and by her ministers? La reforma, la verdadera reforma es purificación. Y esto es lo que empezó el Papa Benedicto XVI y lo que ha continuado. Una de sus prioridades era poner orden en las finanzas. El IOR, Instituto de Obras Religiosas, también conocido como Banco Vaticano, había dado mucho que hablar. Quien empieza la reforma del IOR, Instituto de Obras Religiosas, es Benedicto XVI, que intenta que la legislación financiera de la Comunidad Europea se aplique también al Vaticano, donde no haya sombras, donde haya una mayor transparencia. Respecto al IOR, él tuvo también el valor y la convicción de que había que mejorarlo. Y donde hay corrupción hay que, como diríamos, un pantano. Hay que secarlo, restaurarlo, y esto no se puede hacer en un día, ni en 3. Que toda esa reforma económica que ahora está abordando el G9, el Consejo de los 9 Cardenales que ayudan al Papa Francisco, pues fue comenzada pues ya por el Papa Benedicto XVI. Y ahora se continúa. ¿Sería Benedicto un papa tan viajero como su antecesor? Obviamente no, pero visitó todos los países con mayor número de católicos y dejó huella. Muy emotiva fue su visita a Polonia, homenaje a su predecesor Juan Pablo II. Allí, el Papa alemán visitó Auschwitz, lugar de horror y de crímenes contra Dios y contra el hombre, como él lo describió en el mismo lugar del Holocausto. En estos viajes pronunció discursos emblemáticos que despertaron gran expectación y uno de ellos, violentas críticas. Ocurrió en la Universidad de Ratisbona. El Papa había citado un texto de Manuel II Paleólogo, un emperador bizantino, en diálogo con un musulmán. Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat. Algunos medios lo interpretaron mal diciendo que el Papa censuraba al Islam por su violencia. Eso produjo un revuelo a nivel mundial que hacía peligrar su inminente viaje a un país musulmán, Turquía. El Papa no tuvo miedo de afrontar el reto. Fue y la tormenta se calmó. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Paraguay se une en oración a otros países que estarán orando el rosario en una fecha especial. El Rosario de Hombres Valientes invita al Rosario Mundial por la Humanidad, sábado 8 de octubre, en la capilla del predio del Laboratorio Lasca, en Avenida Pastora Céspedes, San Lorenzo. Invitamos a los hombres de todas las edades y a sus familias. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro maravilloso de Samuel. Yagüero Guatágina, Ñajenduya y Cuasé, Eisha, Mayeva, Ñande Yara, Omombe, Uñandeñe, Enubibe. El versículo 19 nos dice: Samuel creció. El Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Y ponamos yo, vea. Upeamombe umoi ñandejina eva Ñande Yara la moiva cueve y pobe va ella para eco anga obediencia oigo llama él obedecer, escuchar, obedecer. Y ella pobe Ñande Yara yerurea ñande, ¿verdad? No dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel desde Dan hasta Beersheba supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Hoy él es el profeta. Él no iba a Haupeare con anga ñande ya pota upea, añande ya cuave ñande yara o moishu pego ave ñande non debe, ya hendu hanguaya ya hanguaya ya po lleva ñande yara o yerure ñande. Estaba acreditado. Entonces podemos confiar en él. Podemos saber lo que él nos ofrece. Es el profeta de Dios. Es el profeta del Señor. El Señor continuó apareciéndose en Silo, porque era allí donde él se revelaba a Samuel. Interesante. Vamos a mirar un poco. Aquí hay todavía un elemento, ¿verdad? Hay una relación entonces muy interesante del profeta con el templo. La relación del profeta con el templo. Y entonces por eso le dice, el Señor continuó apareciéndose en Silo, porque era allí donde él se revelaba a Samuel. Aquí es donde él está mostrando y le está diciendo cómo tiene que hacer, cómo tiene que vivir, cómo tiene que orientar al pueblo. La peña de Hinañe Cotemea lleva peña de Yara, ñanderesa peña de Enae, peña de Apetuume, que pueda esclarecer. O esa peana allí cuana, lámpara que vienen a mis pasos. Ahí yo vengo el Salmo, ¿verdad? O sea que nosotros podemos entender, nosotros podemos saber y nosotros podemos organizar también
nuestro mismo caminar. Aquí el título que habíamos puesto es el prestigio de Samuel como profeta, porque él crece primero, luego en estatura, como dice después el Evangelio, ¿verdad? Pero no es solamente en eso, sino que también en sabiduría, entender, saber, discernir, comprender, ofrecer, decir, encaminar. Y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Esto es lo más lindo. No dejó que cayera por tierra. Diga tuila ya lleva peñan de yara y no ñande y na peñan de yara y no ñande. O majero peñan de apuesto peñan de con asome peñan de ña peñan de catuya e bueno ñande yara. Dengo la area se hina hamba ilna de se ubeina. Llegó anga ñepunu añamindu comenzamos a reflexionar, comenzamos a entrar en nosotros mismos para entender y saber qué es lo que verdaderamente el Señor entonces nos quiere decir. ¿Y por qué el Señor nos está hablando de esta manera? Todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Todo Israel, desde Dan hasta Beersheba. Esta es una forma maravillosa, ¿verdad?, cómo nos está indicando y nos está diciendo. Por eso el prestigio de Samuel como profeta, o la fama de Samuel como profeta. Quiere decir que ñande la ña hendunos ina peñan de yarañe, hañande ña moino con anga lleva ya cuavo, hañame entero eteabe, upea poco a poco y que ojina, poco a poco lleva, hoy que ave ñande acame, ope ñande ya ya cuaja, ope ñande ña punuya es bueno, upeo to la ñande ya guatana, haumimba es umia la ñande ya poana, haupea la ñande yara con anga e ñande ba, eisa pa ñande, Yai pecuyo ana peñan de recoe, baisa pañan de ya povana, baisa pañan de ñañe mongetana, a pisa ñañe mongetarire, yai cuami, ma pañan de hamba eva peñan de yara, o me eva y cueñan de hamba esa pañan de ya potala tapepona. Entonces comienza, dice, mira un poco comienza, todo Israel, pisa hoy, Col Israel, todo Israel, hoy cuaba y debe, suena, resuena. La fama, el prestigio, la fuerza. No porque él se la lleva lea, no. ¿Qué es lo que dijo al comienzo? Dijo que no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras, es decir, la palabra del Señor. Peñan de yara yerureba e cuechupeja, peñan de yara iba e cuechupeja, eco angoñe punua yepa, o ero guataina, o pearela con angañan de yei cuapona, la jae, o ya pojabe y pona mía, e cuame, e entero de teabe. A la ñana ñe cuando era entero de teabe allá pógina venían de yara y ñande catueteo majeta entero de teabe. A los endumiantes o ya pues sacata ita upeja ia upea y bonajina. Upea con anga bebé ñande ñamuita ñande de coepe upea con anga bebé ñande ya güero guatatas allá pota peñan de yara o yerure jaisa ñande. Entonces, desde Dan hasta Beersheba supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. El Señor continuó apareciéndose en Silo, porque era allí donde Él se revelaba a Samuel. Y el Señor entonces, a pesar de que poco a poco irá cambiando, ¿verdad?, hacia el lugar donde Él mismo había manifestado que se revelaría, que sería Jerusalén, sin embargo, continúa todavía dando pasos en este lugar llamado Silo. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando. Y gusto Jinacoa y Poná Jinacoa, este es un llamado que el Señor también nos hace a cada uno de nosotros. Samuel ya veía de ñajenduana peñan de yara ñaneñe, y ella poana veí peñan de rape, behuegatú vendajaey en el primero pe llama lleva, 3 veces le llama. Elí también, ¿verdad? Para discernir y entender. De ñan de yara la nene no yajina. Coan arejotas hereta y yupe, habla Señor que tu siervo te escucha. Halarehenduro peje y ande, bueno, emombe ugese anique bueno kinimba ebe. Hasira moyepe sheavi heretase. Qué lindo que es eso también, de parte de Elí. El gobierno yo paguría lleva peña en hueje y guri. Bueno, Él es el Señor. Que suceda como a Él verdaderamente le parezca lo bueno. Muy bien, queridos amigos, me despido en el día de hoy. Vamos a seguir con nuestro curso bíblico. Ñande yara tamendero basato me EPMP puacabe bebi contenido mía. Pendero gapupe guaná, ñandero gapupe guaná, ñande netame guaná, jape, ñande ña y me jabe abey.
Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Paraguay se une en oración a otros países que estarán orando el rosario en una fecha especial. El Rosario de Hombres Valientes invita al Rosario Mundial por la Humanidad, sábado 8 de octubre, en la capilla del predio del Laboratorio Lasca, en Avenida Pastora Céspedes, San Lorenzo. Invitamos a los hombres de todas las edades y a sus familias. Les invito a formar parte de la Fundación ñande yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación ñande yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Esto fue ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.